La violencia no es un trastorno psiquiátrico, pero puede ser indicador de un problema de salud mental subyacente. Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Monse García. Bienvenida, Monse. Hola, buenas tardes. Oye, pues hoy hablaremos de un tema bastante solicitado en las redes sociales sobre violencia de género. ¿Cómo podemos atenderla en el consultorio psicológico? Y queremos compartirles varios escenarios que pueden llegar a pasar y queremos que ustedes sepan qué hacer si les llega a suceder. Y les contaremos algunos casos clínicos que hemos vivido a lo largo de nuestra práctica clínica. Vamos a comenzar con los casos fáciles, ¿no, Monse? Si te parece bien. Sí, que además ofrecen un nivel menos complejo de intervención y también estaba pensando que de decisión, porque conforme van avanzando las complejidades de las parejas o de los consultantes, las familias, los individuos en general, van avanzando la necesidad de especialización en la escucha. Porque probablemente si yo no tengo muchas herramientas que me ayuden a clasificar la información que me van dando las personas que me consultan, probablemente no tenga la posibilidad filtrada y especializada de diferenciar cuándo hay una condición psiquiátrica, cuándo es un tema exclusivamente de género y cuándo puede haber un tema de adicciones. Totalmente de acuerdo. Y nos hacen preguntas muy interesantes en los entrenamientos. ¿Qué atiendo primero? ¿A dónde las mandamos? A la mujer, ¿a dónde la mandamos? Al hombre, ¿a dónde lo mandamos? Así que hoy contestaremos alguna de sus preguntas. Y si tienen alguna otra inquietud, por favor, compártanla en el chat, que estaremos aquí al pendiente respondiendo sus preguntas más importantes. El primer escenario que queremos ponerles es aquellos momentos donde la mujer que ha sido agredida va sola al consultorio. Que esto sucede mucho en las terapias individuales, por supuesto. Y entonces va a haber un momento disruptivo de la sesión donde ella nos va a contar que ha sido golpeada, y entre muchas otras expresiones de violencia, porque no nada más los golpes están asociados a la violencia de género. Recordemos que hay otras expresiones que son únicamente psicológicas, verbales, emocionales. Y entonces hay un momento disruptivo donde la mujer nos menciona: mi pareja, mi esposo, se porta mal conmigo. Puede ser algo muy simple como esta frase: no se porta como yo quiero, se porta mal, se exalta, pero él puede cambiar. Puede ser algo tan subjetivo y tan sutil como una frase que el terapeuta deberá poner el foco de atención en esa frase y ahondar un poco más y hacerla más concreta, ¿verdad, Monse? Sí, porque incluso estoy pensando que hay otras áreas que para un oído no entrenado pueden pasar desapercibidos. Recuerdo mucho el caso de una chica que hablaba acerca del dinero y que decía que su esposo era muy ahorrador. En este concepto de muy previsor con el dinero, le llevaba a ella a tener como limitaciones específicas respecto a lo que ella tenía que considerar para ella gastar su propio dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, una escucha no entrenada en eso puede llevarnos a no indagar un tema que lleva a otro tipo de violencia quizás más compleja, como por ejemplo ya una violencia física, ¿no? Porque además, este momento disruptivo que tú dices, Carla, a veces las mujeres no se sienten tan cómodas de llegar y decirlo de primera instancia. Incluso si la persona que está haciendo escucha no le ofrece una calidad de, le voy a llamar así, de retroalimentación, probablemente no se sienta cómoda para poder expresar con confianza o con libertad todo lo que le está pasando. Ahorita se me ocurre hacer una pregunta muy importante: ¿cómo entrenar el oído clínico para detectar la violencia? Y mi recomendación sería conocer la descripción legal de lo que es violencia de género y los tipos de violencia y las modalidades de violencia que están contempladas en la ley. A mí eso me ha servido mucho para detectar clínicamente aquellas expresiones que sí son violencia o aquellas expresiones que solamente son coloquiales, porque una mujer te puede decir: mi esposo es muy ahorrativo, cuida mucho el dinero, inclusive mi sueldo me lo administra él.
Y esto puede ser algo muy normal si es que no tenemos el oído entrenado y asociado a la violencia económica. Entonces, les podemos compartir al finalizar el programa unos documentos legales para que conozcan los tipos y las modalidades de violencia que son muy importantes en el trabajo psicológico. No sé a ti, Monse, ¿qué te ha servido Sí, para entrenar tu oído? también, sí, también eso. Y porque además eso, abocarnos a esta, le voy a llamar así como esta manera unificada de tener un criterio para decidir si sí o no hay una violencia de género, me parece incluso muy cómodo, déjame llamarle, ajá, porque no es algo que yo me estoy inventando, es decir, la escucha que yo estoy teniendo no viene desde mi criterio personal. Incluso algunos documentos legales están regidos por legislaciones internacionales como la CEDAW, el Belén de Pará, o todos estos organismos que incluso trascienden a lo mexicano únicamente y nos ofrecen una escucha diferenciada. Porque, déjame llamarlo así, ¿no? Probablemente estoy pensando en, es que este otro discurso que podría parecer simple o que quizás yo pensaría que sí es simple, es que mi esposo me grita. Y entonces habría que ver qué significa o cómo es que esta mujer está viviendo el grito, ¿no? A lo mejor le grita cuando está desesperado y solamente en situaciones muy específicas, o si de manera permanente, esa es una manera en la que su pareja se refiere o se comunica con ella. Pero entonces no la escucho desde mi oído personal, sino desde un documento legal que me ayuda a que todos los profesionales que tenemos contacto con este tipo de situaciones tengamos, déjame llamarle así, un estándar. Y hace rato platicábamos de un caso antes de entrar al aire sobre la violencia psicológica, especialmente sobre las humillaciones. Y entonces acá pasamos a un segundo escenario, porque podemos conversar con una usuaria en la terapia individual y ella nos puede verbalizar: mi esposo me humilla, me grita, me insulta, me dice cosas que no me gustan. Y entonces tendremos que hacer una entrevista lineal para profundizar un poco más. Pero está también otro segundo escenario donde podemos tener a la pareja en sesión y ver ante nuestros ojos que el esposo la humilla, le grita, la insulta frente a nosotros. Entonces, a eso que le llamamos técnicamente una escenificación de primer movimiento. Y aún así, esto debe llevarnos a un entrenamiento en el oído y profundizar más, preguntar más, decirle a los usuarios: oye, eh, ¿regularmente le hablas así a tu esposa? Y ella diría: sí, mi esposo habitualmente me grita, me insulta, me dice cosas que no me hacen sentir bien. Y comenzaríamos una entrevista muy dirigida a indagar estas expresiones que llamamos técnicamente y clínicamente violencia psicológica. Y no nada más nos quedamos ahí. Tenemos que indagar si hay otras expresiones, además de las que ya nos contaron. Y entonces tendremos que ir un poco más allá, preguntarle: además de que te grita, no te gusta cómo te habla, te dice cosas que te hacen sentir mal, a mí me gusta suavizar un poco y decir: se hacen daño o te hace daño de alguna otra forma, para saber si ha habido jalones, golpes, cuánto tiempo, la frecuencia, la intensidad, si ha necesitado apoyo médico, si es que hay hijos, si los hijos están presentes cuando esta dinámica ocurre en la pareja. Tendremos que indagar un poco más datos para saber qué decisiones clínicas voy a tomar después. Porque fíjate que estoy pensando, Carla, que hay un mito que podríamos ahora mismo incluso dilucidar con lo que tú estás diciendo, que las mujeres cuando son violentadas se van a sentir atemorizadas de hablar de estos actos delante de los agresores. Entonces, justamente dirigir las entrevistas me gusta esta idea que ofreces, como muy suavecito, para que la información que yo obtenga efectivamente me permita una mirada. Voy a usar una expresión coloquial, no mirar el bosque y no el árbol, ¿no? Poder ver todos los elementos que están sobre esta palabra que a lo mejor me prende de primera mano las alarmas, como la humillación o el grito, ¿no? Ver todo el panorama completo
que incluso me regreso un poco a esta idea, ¿no? Que me permita clasificar la información y de dónde la estoy escuchando, porque me estoy preguntando si esta persona que ejerce la violencia probablemente tenga por ahí alguna otra situación paralela, ¿no? Como el tema de adicciones o como el tema de una situación psiquiátrica. Aquí las cosas se complican un poco más, porque no nada más estamos hablando de una conducta que se controla o se abandona de manera voluntaria. Ajá. Sí, puede haber otras situaciones que están íntimamente relacionadas a la violencia, que es el consumo de sustancias y algunos otros trastornos psiquiátricos, habitualmente depresivos, ansiosos. Hace rato tú preguntabas, Monse, ¿qué atiendo primero ante una situación? Es una de las preguntas más recurrentes. Y nos acordamos de este caso que tú atendiste hace algunos meses, donde el chico tenía conciencia de padecimiento porque sabía que había violentado a su mujer Ujú. durante muchos años y estaba preocupado porque ella ya tenía un trastorno depresivo severo. Llega a la sesión con la planeación de morir. Ella decía, me quiero aventar de un puente. Si ahorita salgo de la sesión, pues sí me aventaría, o como ya muy planeado ante esta depresión profunda que ella estaba viviendo, asociada a la violencia que él ejercía. Creo que más de 10 años, ¿no, Monse? Así es, pero fíjate que es muy interesante este ejemplo que, bueno, este caso que estamos comentando, porque sí estaba asociada como un factor de riesgo, ¿no? En la condición que la chica presentaba, pero ese no era el origen. Porque cuando yo empiezo a indagar, a explorar mayor información acerca de otras cuestiones individuales de la chica, pues la chica me relata que había cursado con estos, le voy a llamar así, síntomas de depresivos ansiosos, incluso desde que era adolescente, tiempo antes de conocerlo. Entonces, aquí el poder clasificar la información con criterios diferenciados respecto a lo clínico, la violencia y otra cuestión interesante que también se presentó en esta pareja es que el chavo consumía. Entonces, teníamos un combo para el caos, ¿no? El chavo consume, la chava tiene una condición depresiva de urgencia, le voy a llamar así, y eso, bueno, pues hace que se presente de una manera casi innegable un tema de violencia. Entonces, tú, Algo que me ha servido mucho, Monse, también para atender violencia es leer un poco de las estadísticas que relacionan estos tres aspectos, trastornos mentales, violencia y adicciones. Y bien interesante, una mujer golpeada, cabe la posibilidad de que requiera un tratamiento psiquiátrico 4 o 5 veces mayor a una mujer no golpeada. ujú, Entonces, eso hay que considerarlo cuando lo tenemos frente a nosotros. Y también hay que considerar que existe la probabilidad 5 veces mayor o de una mujer golpeada a una no golpeada de que quiera suicidarse. de querer Entonces, enfermarse. ese combo, pues te tocó verlo en vivo, ¿no? Eh, Ajá, y estoy pensando que de ahí la importancia de que los profesionales de la salud vayamos poco a poco profesionalizando nuestra escucha, porque estos casos cada vez se ven más, ya lo comentábamos en alguna otra situación, en la que antes era muy común ver este tipo de combos, a lo mejor en el servicio público, pero cada vez más están llegando a los consultorios privados, en donde una buena preparación nos permite, ¿no? Tener herramientas muy concretas de poder tomar decisiones ahí al vuelo. y algo muy interesante también, porque se va complejizando estos combos. Existe la probabilidad de que la mujer que ha experimentado violencia durante largo tiempo tenga algunas distorsiones mentales que le impidan buscar ayuda o reconocer la violencia. Y entonces esta mujer pues que ha sido golpeada por su pareja, que tiene deseos de aventarse de un puente, te puede decir, no, pero él es buena persona. Ajá, Cuando no consume sustancias, ajá. él es una persona conmigo, me trata bien y trata bien a nuestros hijos. Por eso es que yo sigo con él. Entonces se va complejizando más la situación. Y como ya les decía, la violencia no es un trastorno psiquiátrico, pero yo recomendaría mucho rascar un poco más en la profundidad de las mentes de los usuarios,
porque es muy probable que encontremos trastornos subyacentes, como en este combo. Él trae consumo de sustancias y ella trae probablemente un trastorno depresivo severo. Y ahora sí, ¿cómo le haces, Monse, para saber qué va primero? Pues en este punto hay que salvaguardar la vida de la mujer. Entonces, en ese sentido, habría que privilegiar la atención médica psiquiátrica especializada para ella y después canalizarlas a la unidad de violencia. Aunque a mí me gustaría aclarar con mucha suficiencia que no estamos bajo ninguna circunstancia ni siquiera asomándonos a pensar que es a razón de lo que hace la mujer la violencia, ¿no? O sea, que no es la culpable, déjame llamarle así, porque no quisiera que existiera un malentendido. Más bien existen ciertas condiciones que le complejizan resolver esa situación, porque además hay otras cosas. En la atención de la violencia de género hay otros elementos que considerar de solo, déjame ser como muy coloquial, Carla, solo empoderar a la mujer y decirle, déjalo. Porque incluso en una atención individualizada o en una atención de pareja, y cuando tú le dices a una mujer que a lo mejor tiene grados altos de violencia, en una situación de riesgo alta, decirle déjalo, no siempre es, bueno, pocas veces es la solución, porque hay otros elementos que considerar, por ejemplo, la red de apoyo, incluso esto que estamos considerando desde los datos duros, cuáles son los grados de riesgo o vulnerabilidad al que se puede arriesgar una mujer que deja una situación de pareja sin un acompañamiento protocolario en donde participen la parte médica, la parte legal y la parte psicológica en esta intervención multidisciplinaria. Y ojo, colegas, aquí hay un dato interesante. Estos patrones sintomáticos de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, al parecer no los estamos detectando en el primer nivel de atención y eso hace que la situación se complique un poco más, porque los trastornos mentales van a ir avanzando, la violencia va a ir avanzando, el consumo de sustancias va a ir avanzando si no lo detectamos en el primer nivel de atención. ¿Eso qué exige? Pues que estemos más preparados en todas las áreas clínicas, en todas las áreas de urgencia psiquiátrica y que atendamos también desde una perspectiva sumamente respetuosa y con un modelo sólido de intervención. ¿Y a qué nos referimos con un modelo sólido? Pues a que tenga investigación, a que de verdad sepamos que va a funcionar la técnica que aplicamos. Porque si no, esto, si no lo detectamos, pues va a crecer y va a haber casos muy severos en el futuro. Entonces nosotros en el primer nivel hacemos un trabajo bien importante, que es la detección oportuna y la referencia, que es algo que les hemos insistido muchísimo y es algo obligado en todos los entrenamientos en salud mental. Dice la OMS, no hay salud sin salud mental. Y pues nosotros no podremos dejar pasar estos patrones sintomáticos como algo normal, como algo natural, o pensar que con el simple hecho de que los usuarios vengan a charlar con nosotros a la terapia va a ser suficiente. Tenemos que dotarlos de otras herramientas que a veces el psicólogo pues no tiene, como la psiquiatría, como el trabajo social, como El una... abogado. ¿Ah? Entonces, pensemos en dotarlos de más herramientas para que logren la calidad de vida que están buscando. Y algo que nos preguntan mucho en los entrenamientos también es, ¿qué pasa si llega un hombre golpeado? Ajá, ¿qué pasa si la mujer es quien golpea al hombre? Que les vamos a decir estadísticamente, no es que no existan estos casos. Ajá, sí existen. Es más poco probable, ¿no? Sí. La estadística nos dice que es más poco probable y que se aplica, que cabría aclarar que se aplica el mismo protocolo de atención, es decir, se le da el mismo seguimiento, se hace la misma indagación, porque fíjate aquí en esto que tú nos propones, en esta idea, me hace pensar que cómo atender a un hombre que es violentado sin un modelo sólido me puede llevar a cometer errores de juicio, porque probablemente yo lo estoy atendiendo o estoy haciendo esa escucha desde mi idea personal. Por ejemplo, de esto que
a veces suele ser mito de, ay, pobrecito loco, nadie le va a creer, ¿no? Esta idea, ¿hasta qué punto mi perspectiva personal de la vida puede estorbar si yo no tengo un modelo sólido que me permita mirar esta realidad, incluso en los hombres, como una posibilidad, aunque sea poco probable, pero una posibilidad? Ahora, ¿a dónde referimos? ¿A dónde enviamos? ¿A dónde mandamos a la persona que ya sea en tratamiento individual o sea en tratamiento en pareja? Están teniendo estos patrones sintomáticos. Lo primero que yo haría es identificar cuál es el patrón sintomático que más daña su calidad de vida. Es decir, si es la violencia, es el consumo, es el probable trastorno mental. Y ahí vamos a usar el criterio clínico para hacer una entrevista muy dirigida y saber qué va primero. Y ya que indagamos con mucha precisión estos elementos sintomáticos, entonces deberemos referir mucho ojo. Y es ampliamente recomendable que si ustedes detectan una situación de violencia de género en el primer nivel de atención, no nos los quedemos. Y les vamos a decir varias razones por qué no debemos quedárnoslos. Lo primero es porque la mujer no debe ser revictimizada. Esto significa que una entrevista clínica, en el caso de que ella decida denunciar en un futuro o ahora mismo, va a ser un elemento de prueba el expediente, las notas, el discurso textual que la usuaria nos proporcionó en la entrevista. Deberemos hacer una relatoría prácticamente en la nota clínica de lo que ella nos refirió y de lo que nosotros preguntamos, porque esto va a ser un elemento de prueba si es que ella así lo desea. Entonces, si yo en mi consultorio privado la entrevisto, le hago las preguntas sobre violencia y luego la cito a una segunda, una tercera, una cuarta y luego la refiero, pues a la hora de que yo la voy a referir, en la institución especializada le van a hacer exactamente experimentar la misma historia de nuevo. Y a eso se le llama revictimización, que es algo que no debe ocurrir en mujeres que viven violencia de género. Entonces, si ya detectamos violencia, hagamos una referencia a la institución especializada, porque ahí le van a dar otras herramientas también, ¿verdad, Monse? Sí, porque estoy pensando en el segundo motivo por el cual no debemos quedarnos, que eso puede ser una bomba de tiempo. Recordemos que la violencia, incluso aunque lleve mucho tiempo, años, puede haber un momento, incluso la terapia misma puede ser un detonante, que eso crezca, ¿no? Y que nos explote esa papa caliente en la mano y es algo que no queremos, porque carecemos justamente de todas estas herramientas, por ejemplo, de entrada legales. ¿Qué pasa si esta situación escala y entonces no tengo las posibilidades como lo tiene el Estado para proporcionarle un refugio, por ejemplo? Y toda la atención que requiere, o para proteger también a los niños, porque probablemente en estos elementos que tú nos has dicho que tenemos que ir escuchando, un elemento que nos estaba faltando mencionar es también indagar un poco acerca de si las infancias también están en situación de riesgo. Entonces, el solo atender a la mujer tiene que ser algo que se extienda a toda la familia cercana con la mejor intención de que exista el menor riesgo a su integridad física. Por eso es que sí que conservamos, ay, pues muy, ¿cómo le podemos decir? Muy presumidamente, con muy poca humildad, casos de violencia de género, puedo estar propiciando que eso crezca. Porque a lo mejor, al menos en el tipo de intervención que nosotros hacemos, que suele ser pues intensa en el sentido de que nos gusta que tengan conversaciones para que aclaren algunos puntos, no sabemos si eso puede sacarse de contexto en un entorno en el que nosotros ya no estamos presentes. Entonces, o malinterpretar eso. Me acordé de un caso que nos contó una exalumna
ella vivía y trabajaba en un estado de la República Mexicana con un alto índice Sí, ya. de violencia social en general. Y entonces ella comenzó a atender a una chica en terapia individual y pues ella decía como terapeuta, dentro de sus metas, voy a empoderar a esta mujer que está viviendo violencia y la voy a empoderar a tal punto de que pueda dejar a su pareja en algún momento. Y luego, sesiones subsecuentes, la usuaria en una conversación muy franca le dice, oye, psicóloga, bueno, pues es que mi pareja está allá afuera y cada vez que yo vengo contigo a una sesión, él me espera. Ajá, y entonces le dice, mira, asómate por la ventana, ¿ves el teléfono público que está en la esquina de tu consultorio? Está un hombre vestido de esta manera. Y le dice, él es mi pareja, pero te voy a platicar que viene armado. ¿Ah? Y entonces la psicóloga pues se queda fría. ¿Y qué haces ante una situación así? ¿Ah? ¿Qué hace una humilde psicóloga en su consultorio, solita? Porque además, dice nuestra exalumna, estaba sola, no hay nadie más que me acompañe en el consultorio, hay un hombre armado afuera y empoderando a su mujer. Y me hizo recordar lo que tú acabas de decir, Monse. A veces la terapia mal ejecutada, con una buena intención, puede ser catastrófica, porque entonces yo me puedo sentir una terapeuta superheroína, pero en realidad estoy poniendo en riesgo a la usuaria y también me estoy poniendo en riesgo a mí como terapeuta. Entonces hay que ser muy meticulosas en este tipo de casos, muy cuidadosas, no solo con la vida de la consultante, sino también con la vida de la terapeuta. Y muy humilde para saber cuáles son nuestras limitaciones como terapeutas. Este caso, Nuestros alcances. claro, ¿ah? Este caso sin duda es mucho mejor que la atienda una institución gubernamental donde tiene una infraestructura enorme para dar acompañamiento a una situación de esta naturaleza que es grave. Sí, porque justamente creo que esa idea es algo que tendríamos que considerar, ¿no? Hay que confiar en que, mira, estoy pensando en una metáfora. Si a mí me duele la panza mucho y voy con un médico de esos que atienden en las farmacias, como para cuestiones no tan graves, como de primera atención, ¿no? Como a lo mejor una infección en el estómago. Y este médico no cuenta con los conocimientos especializados para poder referirme a un hospital. ¿Y qué tal que yo tengo, no sé, una cosa más grave como apendicitis o algo así? Y no me refiere a una institución en donde tienen mayor posibilidad de ayuda. Igual que en la noche me pasa algo, me da el telele, ¿no? Entonces, una referencia a tiempo a una institución que cuente con más elementos de análisis, de infraestructura, de acompañamiento. Pienso en esta idea, ¿no? Que, pues claro que tiene una función bastante amigable, ofrecer terapia individual, pero que también creo que este ejercicio de conciencia en el cual tenemos que notar que hay alcances a los que no podemos llegar. Por eso es que a los grupos que nos acompañan, a la comunidad que nos acompaña en entrenamiento, siempre les ofrecemos una idea de indagar un poquito antes de recibir a las personas que van a recibir en el consultorio, acerca de un poquito cuáles son los motivos que les traen, para poder saber si les podemos ser de utilidad o no. Y anticiparles desde que firman el consentimiento bajo información que en caso de que detectemos alguna situación Sí. que ponga en riesgo su vida, se los haremos saber y les diremos por dónde empezar a dar los primeros pasos para resolverla. Dice por aquí Rocío Ortiz, gracias Rocío. Se debe notificar al MP, evitar omisión y prevenir otros riesgos en la víctima y en el personal de salud. Totalmente de acuerdo. Y muchos alumnos nos dicen cómo notificar al MP. Eso es algo que nadie nos enseña. Nadie nos dice qué formato debes llevar, cómo te presentas en el MP, qué debes decir. En la norma 046 están los formatos, pero a veces el formato no es suficiente. A veces como personal de salud nos gustaría que nos dijeran cómo se llenan, qué pongo, qué no pongo. ¿En qué momento notifico? ¿En qué momento le digo a la usuaria que le voy a dar
la hoja de referencia en su propia mano. ¿En qué momento debo romper confidencialidad y llamar a un tercero? Porque a lo mejor la mujer no está en condiciones de ir por su propio pie a hacer una denuncia. Todos estos panoramas nos pueden pasar en la consulta y debemos saber con precisión qué hacer como terapeutas, porque somos la punta de flecha que va a encaminar a estos usuarios y seguramente podremos cambiar su estilo de vida si aprovechamos esta oportunidad. Y ojo, se debe hacer en la primera sesión la detección oportuna y la referencia a tiempo. Es bien importante. No lo dejamos para segundas, terceras o cuarta sesión. No hacemos una batería de pruebas para saber qué tan dañada está la chica por la violencia. No hacemos nada de eso. Lo único que hacemos es detectar y referir a instituciones especializadas. Y siempre nos preguntan, perdón, referir a instituciones especializadas en donde sí tengan, en esta metáfora que te compartía, el quirófano para atenderle, en donde sí tengan la infraestructura para que reciba la ayuda que necesita. Y a lo mejor en otras condiciones, por ejemplo, pienso en algún momento en alguna referencia a psiquiatría, el cómo esta referencia oportuna verdaderamente le cambia la vida a las personas, ¿eh? Más que haberme quedado con el paciente. Recuerdo, bueno, varios casos, pero uno que recuerdo como con especial atención es que me escribió un mensaje como 15 días después de que fue con el psiquiatra y me dijo, nunca pensé que me iba a sentir así. Había probado con muchos psicólogos y con ninguno me había yo logrado sentir así. Pues no, porque el nivel de intervención o el nivel de expertise que podemos ofrecer en la psicoterapia se queda corto ante situaciones como esto que estamos comentando. Y uno de ellos, y creo que uno de los más graves, es el de la violencia. Totalmente de acuerdo. Y también las personas a veces tienen una serie de síntomas durante una buena parte de su vida y no saben qué pasa. Y cuando nosotros les decimos con precisión cómo se llama ese trastorno, cómo vive, cómo convive con ella esta sintomatología, entonces comienzan a decir, ok, no estoy mal, comienzo a entender qué me ocurre. Recuerdo una supervisión en una sesión de terapia individual donde la chica desarrolló un trastorno depresivo asociado a un evento de violencia. Y esta chica decía, es que a veces me siento muy triste y otras veces funciono muy bien y luego otra vez me vuelvo a sentir triste y no me quiero levantar de la cama, pero luego tengo muchos deseos de ir a mi trabajo. Y ella decía, ¿qué soy anormal? ¿Qué estoy mal? ¿Qué me pasa? Y si nosotros buscamos en los manuales clínicos que eso es un trastorno depresivo persistente y le explicamos cómo se llama, cómo actúa, las personas dicen, ya me da un poco de descanso saber qué me pasa. Ahora ya lo voy a atender al psiquiatra o a una unidad especializada en cierto tema. Y creo que ya les da mucha tranquilidad saber qué es lo que tienen, por qué actúan como actúan. Ajá, porque imagina, ay, tú. Es que es una idea rápida, lo prometo. Estoy pensando que imagínate esta chava que de por sí trae un montón de ideas en su cabeza, buscando la respuesta de por qué se siente así y que además vive en un entorno de violencia. Pues es un excelente ambiente para que la chava no tenga un estilo de vida o no tenga una calidad de vida emocional que le sea saludable. Absolutamente. Y voy a decir otra idea muy rápida. Además de la detección oportuna, de estar preparados con ese oído clínico y legal, que les vamos a recomendar algunas leyes al final del programa del día de hoy, es muy importante que si ustedes van a entrenarse clínicamente, van a tomar un posgrado, una preparación técnica o de cualquier otra índole, verifiquen que en los entrenamientos tengan un apartado legal. Y no nada más de que podamos descargar la ley, porque eso lo podemos hacer del Diario Oficial de la Federación, sino que los instructores también sepan cómo se tiene que hacer, qué se tiene que hacer, cómo detectar, con casos reales que nos hayan pasado y que podamos entrenar a otras personas a partir de la experiencia.
Y también, ¿por qué no? De los errores que cometemos, decirles, oye, no quiero que pase esto. Mira, y hacer casos clínicos donde podamos entrenarnos más. Y bueno, esas serían nuestras recomendaciones. A mí es lo que me ha servido. No sé si tú tengas otra recomendación, Monse. Sí, a mí me ha servido también escuchar con atención, cuál es la verdadera necesidad que trae la persona que consulta, incluso cuando está dentro de este tema de violencia de género. Porque esa necesidad que es la que nos lanzan primero, es la que me va a ayudar a generarle la referencia. O sea, Así es. voy a hacer un tejido invisible, un surcido invisible entre la referencia y esa necesidad de cambio que yo asumo que ya traen al hecho de venir al consultorio. Por aquí nos dice Rocío Ortiz, en los servicios de salud, el aviso al MP es un formato sencillo y lo llena el médico tratante. En realidad sí es un formato sencillo, está en la norma 046, en el apéndice 1 y 2, ustedes lo pueden descargar. Y ojo, no se vayan a confundir con el médico tratante como solo el personal médico. A veces el personal médico somos nosotros, los psicólogos, porque somos los únicos que atendemos en un consultorio privado. Entonces nos tocará a nosotros hacer referencias de ser necesarias, ¿no? Y en todos los estados de la República Mexicana existen instituciones como Instituto de las Mujeres, centros de justicia, ministerios públicos, y la Secretaría de Salud también tiene sus propias unidades de atención a la violencia. Entonces, ahí podemos referir este tipo de casos. O en caso de detección de consumo de sustancias, podemos hacerlo a las UNEMESCAPA, a los CEPOTAS, o alguna especialista que pueda hacer una evaluación inicial. Oye, entonces quiero pensar como un postdata, ¿no? En esta respuesta a la pregunta ¿qué me ha servido? Creo que tener un directorio cercano y actualizado de las posibles instituciones a las que yo puedo referir a los pacientes también es de mucha utilidad. Porque a veces, o una pregunta también común en los entrenamientos es si tienes que ir a presentarte y decir, oye, ¿qué tal este centro de atención a las víctimas? Mi nombre es Monse y yo voy a atender. No es necesario, pero sí es necesario saber algunos datos específicos, como por ejemplo la dirección, el teléfono, incluso los horarios, para saber a dónde refieres, ¿no? Porque a lo mejor tu directorio está desactualizado y tiene como un siglo que ya no están ahí las oficinas o la institución a la que quieres referir a los pacientes. Entonces sería una postdata, tengan un directorio actualizado. Totalmente de acuerdo. Y miren, les voy a compartir una experiencia que viví hace poquito, hace un mes. Las instituciones gubernamentales son sumamente amables y sumamente sensibles a los casos de violencia. Me tocó hacer una denuncia y muy amablemente y rápidamente se comunicaron conmigo porque yo envié una hoja de referencia y rápido me contactaron y me dijeron, ¿tú eres la psicóloga Carla Cabrera? Sí, necesitamos tu número de cédula porque la mujer se presentó a la denuncia. ¿Tú eres su terapeuta tratante? Sí, yo soy su terapeuta tratante. Eso fue lo único que me preguntaron. Mi nombre completo, mi número de cédula. Por supuesto, yo había hecho una hoja de referencia y amables le han dado un seguimiento muy puntual con este directorio que debemos tener a la mano en nuestros consultorios. Así que no echen en saco roto nuestras recomendaciones del día de hoy. Vamos a hacer un resumen chiquito de lo que nos ha servido al hacer terapia y al hacer detección de violencia. Lo primero es, conozcan los tipos y modalidades de violencia legalmente estipulados y escritos en la legislación internacional y en la legislación mexicana. Lo segundo es, tengan un modelo sólido para preguntar con mucho tacto, con mucha sensibilidad. Lo tercero es, conozcan los manuales clínicos, lean los trastornos más recurrentes, depresión, ansiedad, consumo de sustancias. Tengan a la mano su directorio telefónico y en caso de ser necesario,
den aviso al Ministerio Público con este directorio que ustedes van a tener en sus consultorios. Y háganlo en la primera sesión. No lo dejen para la segunda, la tercera o la cuarta, porque como bien dices, Monse, esto puede ser una bomba de tiempo que puede explotarnos y eso no ayuda a la Consultante. sí. Mira, por aquí nos hace Laura Hernández una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la hoja de referencia y la notificación al Ministerio Público? Es una pregunta interesantísima porque lo que les decía hace rato, nadie nos enseña cómo llenar esos formatos que debemos llenar. El aviso al Ministerio Público está contemplado en la norma 046 y lo utilizamos cuando detectamos violencia de género o cualquier otro tipo de violencia, que para el caso del programa del día de hoy hablamos de violencia de género, pero recordemos que hay otro tipo de violencias como hacia las infancias, hacia los adultos mayores. Bueno, esa hojita que está en la norma 046 notifica, así se llama, aviso o notificación al Ministerio Público, que no va a contener otra cosa más que los datos generales de la usuaria. Y la hoja de referencia proviene de la norma 004 del expediente clínico. Es un documento legal y es una comunicación entre terapeuta y otra unidad de salud. Es una comunicación legal, formal, que debe estar en el expediente clínico. Debemos tener una copia en el expediente clínico y garantiza que nosotros hicimos lo oportuno ante una detección de urgencia o una detección de riesgo. En el caso de que la mujer desafortunadamente pierda la vida al salir del consultorio o tenga un evento de violencia mucho más severo, puede venir una investigación legal y puede inclusive investigar qué hicimos nosotros como terapeutas. Y eso nos protege y garantiza que la mujer vaya a otra unidad, que tenga la infraestructura y el conocimiento que ella está necesitando. Entonces, efectivamente, son dos documentos, hoja de referencia y notificación al Ministerio Público en situaciones de violencias, cualquier tipo de violencia o cualquier modalidad de violencia. Y bueno, pues poco a poco nos vamos acostumbrando también a esta terminología y formatos que debemos manejar y debemos estar preparados en la consulta para, pues no nada más atender el motivo de consulta y ya, sino que podemos abrir una caja de Pandora y ocupar muchos otros formatos que pueden ser útiles para garantizar los derechos humanos de las personas. Estoy pensando que con todo este resumen que nos compartes, me quedo con la idea que hemos revisado en otros programas, en los webinars, en los entrenamientos, que irnos por la derecha nos ofrece dos cosas. Uno, la garantía de que estamos actuando como profesionales, que tenemos esta posibilidad de dar un ejercicio de servicio profesional. Y la otra, irse por la derecha, ofrece un deslindamiento de responsabilidades en el cual hacemos lo que nos toca para que las personas estén mejor. Claro. Y algo que les queremos reiterar, todos los entrenamientos de salud y especialmente de salud mental deben incluir aspectos legales y aspectos clínicos para que entrenen nuestro oído en todas estas dimensiones. Y queremos invitarlos a 3 eventos, 3 diplomados que tenemos en puerta. El primero de ellos es el diplomado en tratamiento de adicciones que inicia el 11 de agosto. Este viernes tenemos un webinar gratuito, así que si ustedes quieren conocer más del tema y participar, pueden mandarnos un mensaje al Messenger y con mucho gusto les mandamos el link. El segundo diplomado es el de terapia de pareja que inicia el sábado 27, el 9 de septiembre, perdónenme, 9 de septiembre. Tenemos becas también para este entrenamiento y para el diplomado en terapia familiar número 74
que inicia el miércoles 13 de septiembre. Entonces, estamos muy a tiempo para que ustedes puedan acceder a una beca y cualquier cosa que necesiten, colegas, estamos en contacto. Tengan la confianza de pedir por el Messenger cualquier cosa en la que podamos ayudar. Estamos totalmente disponibles para ustedes y esperamos que este programa sea de utilidad. Si ustedes quieren algún tema en especial, con mucho gusto lo podremos abordar en los siguientes programas, ¿verdad, Monse? Así es, nos debemos a la comunidad. Déjame decir algo que pásele que se va a poner bien bueno. Si quieren tener esta experiencia de aprendizaje con esta manera muy concreta que tiene el equipo para compartir, les invitamos a que se sumen. El webinar siempre nos deja ese buen sabor de boca y seguramente que les tendrán algunas cuestiones muy técnicas, muy concretas, ya para aplicar incluso después del webinar. Pues Carla, siempre es un placer coincidir contigo, aunque sean los martes, y pues estamos pendientes, ahí nos seguimos viendo en la próxima. Un abrazo, Monse, un abrazo, colegas. Nos vemos el próximo martes.